La 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 la. Ya comienza la paisaneta. Ya comienza la paisaneta. Preparados para escuchar y también participar. La paisaneta. Sí, 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 aquí está de nuevo la paisaneta, con su segunda edición de Fanzine Sonoro. Hoy, en esta casa se habla de distopía. Y aquí, al calorín del hogar, hoy nos reunimos Eliana, Jagger, Sara, Guti y Dolo. Si te apetece, puedes unirte y tomar algo calentín. Pilla una mantina también. Pasa y disfruta. Adelante, Eli. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre lo que son las distopías, ¿no? ¿Qué es una distopía? En general, una distopía es una obra que ya puede ser literaria, puede ser cinematográfica. Hay ciertas canciones que también se han inspirado en utopía, en distopías, luego ya nos va a comentar acerca de una, que exploran la realidad actual con la intención de adelantarse y anticipar cómo ciertos métodos de conducción ya sea política, ya sea económica, de esa sociedad, se pueden convertir en sistemas injustos y crueles. En ese sentido, viene a ser una crítica al sistema o a un orden social presente. En general, estas distopías, bueno, en general no siempre, se construyen sobre una sociedad imaginaria, que aparentemente es buena y positiva para la sociedad, pero que en realidad no lo es, porque termina generando injusticias y crueldades para las personas que habitan en ese sistema. En ese sentido, es una crítica que se produce al régimen político y económico que se vive en un momento determinado. Hoy en día hay muchas distopías juveniles, hay muchas series de televisión que hablan sobre las distopías, como, bueno, Black Mirror, Westworld, ¿no? Son un ejemplo de ellas. Luego, por ejemplo, la distopía advierte sobre los peligros potenciales que pueden tener las ideologías, las prácticas y conductas sobre las que se rigen determinadas sociedades. Hoy en día que estamos viviendo en un confinamiento obligado casi en todo el mundo debido al bicho, le digo yo, ¿no? al COVID-19, se plantean un montón de situaciones que podrían terminar concretando distopías que se han escrito a lo largo de la historia contemporánea, como por ejemplo el tema del encierro y el control, ¿no? Que son temas que se tratan en las distopías. Por ejemplo, el socialismo, el capitalismo, el control estatal, el consumismo como una forma de vida, la dependencia tecnológica, el poder de las transnacionales. Entonces, son muy interesantes para revisarlas, para aprender de ellas y nada, y como para también prevenir un poco, no asustarnos, ¿no? Porque, bueno, después de todo siguen siendo una ficción, pero como para tener una capacidad de análisis de hacia dónde está yendo o conduciéndose un momento histórico en el que estamos viviendo. Estuve buscando algunas distopías en la literatura, especialmente libros que son poco conocidos, y me encontré con que hay distopías que datan desde hace casi 2000 años. Eso se los voy a comentar en la segunda parte. Ahora quería comentarles dos libros. Uno de ellos se llama Pequeño Hermano, de Cory Doctorow, que es una respuesta al pensamiento totalitario de esta serie tan conocida y del libro tan conocido que es El Gran Hermano.
En este libro, que Corey escribió en el 2008, se narra la historia de niños y menores que son expertos en tecnología y que hackean y programan con software libre con la intención de construir una sociedad libre. Entonces, aquí lo que el autor hace es proponer y construir una oda a la libertad. Y lo más interesante de este libro es que se puede bajar gratis de internet y se puede compartir. Y toda la información para hackear es cierta. Eso es súper interesante para mí. Luego, otro libro que se llama El país de las últimas cosas, de Paul Auster, que se escribió en el 87, es una metáfora sobre la modernidad y la posmodernidad. Habla del fin de las utopías, de los sueños comunes e ideales, y muestra cómo si no existe una comunidad, las personas nos vamos empequeñeciendo y nuestros propósitos vitales también. Entonces nos enfocamos solamente en sobrevivir y nos vamos deshumanizando. Y los bienes materiales empiezan a tener muchísimo poder. Y se vuelven imprescindibles. Entonces, ¿en qué nos convertimos? Bueno, ¿en qué se convierten esos personajes de la historia de Paul Auster? En muertos, energía real, ¿no? Porque transitan su vida como un zombie. Entonces, en ese sentido, esta historia de Paul Auster también me resultó muy interesante para comentar. Así que nada, esto por el primer bloque de libros distópicos. Ahora creo que viene la parte musical. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por abrirnos los ojos. Y sí, vamos a darle al play y escuchar. You boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile?
Muy buenas, soy Jagged y hoy vengo con el momento musical del programa. Decidí buscar alguna canción sobre distopías y encontré unas cuantas sobre todo en el rock y tirando un poco también al punk. Encontré, por ejemplo, California Uberales de Dead Kennedys, que es una canción que nos habla de una posible dictadura fascisto hippie que tenía su origen en California, pero de la que he decidido hablar es de London Calling de The Clash. London Calling, el single de The Clash, es lanzado el 7 de diciembre de 1979 y el álbum al que da nombre fue lanzado una semana después. Posiblemente es el álbum más conocido del grupo y el que empieza a marcar más la fase de experimentación con diferentes ritmos de la banda. Bueno, este álbum se lanza, como he dicho, en 1979, finales de los 70, una vez que el boom del punk en Reino Unido ha empezado a desaparecer mucho porque empieza a venir más el New Wave. Aparece la cruel bruja del oeste, Margaret Thatcher, y se avecinan unos años bastante tensos en la historia del Reino Unido, Irlanda, sumados a los que ya habían tenido en los 70. Bueno, el nombre del tema hace referencia a la frase que decía la BBC durante la Segunda Guerra Mundial en sus retransmisiones a los territorios ocupados, y más posteriormente lo utilizaría también: "This is London Calling". Esto es Londres llamando. La canción en sí no muestra explícitamente un futuro apocalíptico, pero es una especie de anticipo de todo lo que se podía venir encima y una vista hacia atrás de todo lo que había pasado en esa década. Básicamente, uno de los principales motivos del tema lo vemos siempre en todo el estribillo, que es el miedo que tenían Joe Strummer y Mick Jones, los letristas de la canción, a que se produjera un accidente nuclear similar al que ya se había producido ese año en 3 Mile Island, Estados Unidos, y que, bueno, más tarde se produciría un accidente nuclear bastante pocho en Chernóbil. Sobre este accidente tal, este miedo, decía Joe Strummer: sentíamos que estábamos luchando para no caernos por una pendiente o algo así, intentando agarrarnos lo más posible, y no había nadie ni nada que pudiera ayudarnos. De forma paralela, la canción trata temas como la situación en que se encontraba la banda, un caos completo, no tenían manager, tenían muchos problemas con la discográfica CBS por unos cuantos desacuerdos respecto al disco anterior, Give 'Em Enough Rope, y tenían el cuello hasta el cuello de deudas, tenían muchísimos problemas económicos, y esa canción era un poco un reflejo de lo que estaba viviendo la banda en ese momento. Hay bastantes aspectos diversos que se comentan en la canción, como puede ser el miedo que el Támesis se desbordara inundando todo el centro de Londres, la crisis del petróleo que había ocurrido a principios de la década, que hizo que literalmente los motores de Inglaterra se pararan, de ahí la frase "Engine stop running" de Whitney's Growing Thing, los motores dejan de funcionar y el trigo empieza a crecer más fino. La alienación de la gente ante tantas situaciones que estaban viviendo, que muchas veces venía dada por el uso de bastantes drogas. La violencia policial durante los 70. Los 70 fue una época de muchos disturbios ahí en Gran Bretaña. El alzamiento del partido fascista británico, el Frente Nacional. Y muestran también un poco de Clash su rechazo al rock popero y progresivo que se había dado desde la Beatlemanía. Y es un poco un compendio de muchas quejas de Clash. Siempre fue un grupo que se quejaba, que protestaba, al contrario que los Sex Pistols, que tendieron más a la controversia por la controversia. The Clash lo que buscaba era un mensaje de cambio político y social. Era por lo que más destacaban. Y bueno, logran un poco en London Calling retratar los 70 y todo lo que se venía encima. Bueno, en una canción que sinceramente creo que es de una rabiosa actualidad. I'm gonna go. So having
about your dessert? I don't want dessert. I don't want promotion. I don't want anything. Of course you want something. You must have hopes, wishes, dreams. Nothing. Not even dreams. ¿Qué es pimienta? Voime, que tengo que marchar. San, si no comiste postre. Non quiero postre. Non quiero ascenso. Non quiero nada. Por supuesto que quieres. Debes tener esperanzas, deseos, sueños. No, nada, ni siquiera sueño. Brasil es de 1985 y el director es Terry Gilliam, que es el animador de Monty Python, que es ese tío que hacía esas imágenes tan raras y surrealistas, que si de pies, que si... Hacía un rollo muy raro. Y la verdad es que toda película sí que tiene una pequeña firma, no tan Monty, pero sí muy Python, ¿no? Se podría dividir en dos partes. Además, eso se puede dividir casi con Escuadra y Cartabón. La primera parte te presenta como toda esa sociedad distópica y la segunda parte ahonda, indaga más en la trama. Yo voy a pasar de hablar de la segunda parte porque no quiero chafar la película y porque además me interesa hablar de esa sociedad distópica, ¿no? Es una sociedad abiertamente fascista y eso te lo deja muy claro con la simbología que emplea, ¿no? Se encuentran figuras geométricas que son similares al águila, por ejemplo, así en edificios que se supone que son de poder. Luego hay determinadas figuras de represión que no son exactamente policía, pero sí que son cuerpos armados que llevan trajes similares a los que podían llevar los nazis. Y desde el principio de la película te deja muy claro que hay una cosa que se llama Ministerio de Información, que es muy importante y el monopolio tiene el Estado, o sea, el Estado tiene el monopolio de ese ministerio. Se habla incluso de cifras oficiales de que el 7% del Producto Interior Bruto del país se destina a ese ministerio, que es una burrada, pero esto ya es teoría de la conspiración mía. Yo creo que se destina más porque ves los edificios, ves todo el complejo burocrático que está ahí invertido y no puede ser que solo o sea, o es una nación extraordinariamente rica, que no tiene pinta, o no solo invierte en el 7%, sino que invierte mucho más. No es una película con una visión marxista, ni mucho menos, pero sí que se te presentan unas determinadas capas sociales. Por ejemplo, la situación del protagonista es muy interesante porque es hijo de una mujer aristócrata que sobre todo, más que poder político, tiene un poder económico brutal, que o sea, eso se entrelaza al fin y al cabo, ¿no? Pero no parece una mujer políticamente comprometida. Y él trabaja como funcionario, entonces en una posición privilegiada, pero pertenece a una clase media alta, digamos, pero incluso esa clase media alta vive en unas condiciones pues que son una vergüenza, o sea, ahí solo viven con un mínimo de dignidad los aristócratas y las personas que pertenecen a las capas más altas de la sociedad. La característica central de esta sociedad es un burocratismo muy, muy brutal. O sea, claro, se te presenta una sociedad fascista en la que obviamente va a haber represión, pero no es la represión del fusil, es la represión del contrato y del formulario y del papeleo. Entonces, ¿cuáles son las características de este burocratismo? La primera, yo diría, es que, por supuesto, solo se aplica a las capas más bajas. Por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta mucho, que está la madre del protagonista, esta aristócrata, hablando con su cirujano médico y tienen un diálogo así como muy pomposo todo, están diciendo, oh, eres estupendo, y él le dice, estás bellísima, no sé qué, te voy a dejar 20 años más joven, oh, no sé qué tal. Y en un momento ella está tan encantada con él que le propone ser ministro de salud. O sea, le quiere dar un ministerio al Mindundi ese, que además lo poco que se ve que habla es un Mindundi el tío. Entonces, claro, tú tienes que rellenar unos formularios inacabables para trabajar como fontanero, por ejemplo, pero esta tía puede elegir a dedo al cabecilla del Ministerio de Salud. Luego, toda la trama comienza, o sea, relata como una pequeña errata manual que se da en un formulario acaba con la vida de un hombre. O sea, es ese nivel de absurdo por el que te puede llevar ese laberinto burocrático. Y el tema del burocratismo es que también la dicotomía de quién es el oprimido y quién es el opresor, bueno, pues está claro quién tiene el poder y quién no. Pero como es una maquinaria tan brutal y tan amplia,
al fin y al cabo envuelve a todo el mundo. O sea, nadie es ajeno a la máquina estatal. Nadie, es decir, y en el momento en el que te sales mínimamente de esa maquinaria, como hace el protagonista, eres inmediatamente perseguido. Pero claro, si no te sales, colaboras con el sistema. Entonces da muy poco lugar pues, a una rebelión activa, consciente. También hay símbolos revolucionarios en esta película, aunque no se les presta mucha atención porque no es lo que importa si ves la trama. Pero a mí me gustaría destacar dos. En primer lugar, hay terroristas, que no se les presta mucha atención, simplemente aparece como una figura casi mitológica, los terroristas. Los terroristas no se ve la cara de ni un solo terrorista, pero igual están en una cena por ahí y suelta una bomba. Eso es un retrato de la inseguridad que se mezcla de... que claro, eso se esconde de la mano del Ministerio de Información, pero una inseguridad, una violencia en las calles desmedida, que no hay ninguna forma eso de placarlo, porque cada poco están poniendo bombas, están muriendo inocentes en plazas públicas. Y por otro lado, hay un símbolo revolucionario que es el mayor símbolo de la revolución de toda la película, que no es el protagonista, porque el protagonista, aunque se rebele, no es una rebelión consciente, porque bueno, el protagonista también hay que verlo con lupa. Pero el símbolo revolucionario se trata de un fontanero. ¿Qué pasa con este fontanero? Que uno, para ser fontanero en esta película, tiene que pertenecer al Estado como fontanero, no puede trabajar por su libre cuenta. Entonces, tú tienes que ir a rellenar un formulario, ir a servicios centrales y ya el Estado te asigna de trabajo fontanero y trabajas en toda esa maquinaria estatal. Y este tío se juega la vida, hace unas acrobacias y unas peripecias y trabaja como fontanero clandestino, arriesgándolo todo, bajo el mantra de que es que no le gusta el papeleo. Entonces prefiere arriesgarse la vida día a día trabajando como un fontanero clandestino. Y bueno, para acabar, recomendar a todo el mundo Brasil, de 1985, de Terry Gilliam, peliculón mayúsculo y esdrújulo. Y nada, feliz distopía a todos. Muchas gracias, Sara. Otro de los libros distópicos y que en realidad es el origen de la literatura de la distopía, se remonta a más de 2000 años y fue escrita por Luciano 160 años antes de lo que se llama Cristo, ¿no? En este calendario que utilizamos en nuestra sociedad. El libro se llama Relatos Verídicos. Y es un libro que describe por primera vez un viaje a la luna donde no existen las mujeres. Se trata de diferentes grupos de islas donde los hombres van recorriendo y se encuentran con diferentes formas de civilización, obviamente compuestas por varones también. La particularidad que tiene es que los hombres paren, o sea, van a parir por las pantorrillas o por medio de la siembra de un testículo. Y se pelean con diferentes civilizaciones, como por ejemplo las que habitan el Sol. Es un libro de sátira y que contiene también mucho humor y donde también, por ejemplo, en cuanto a la sátira, establecen diálogos con Platón, que vive solo en su república, conversaciones con Homero para hablar sobre la Ilíada, sobre lo que sucedió con Penélope, ¿no? Y nada, me resultó muy interesante también porque vendría a ser como el libro madre de las distopías. Otro libro, que es de Robert Heinlein, se llama La luna es un cruel amante, es una cruel amante. Este libro va entre la utopía y la distopía. Se trata de una historia donde la luna es la colonia de la Tierra y, por lo tanto, los habitantes de la luna, al ser ciudadanos colonizados, tienen que pagar impuestos y se establece una serie de reglamentos para que puedan utilizar la Tierra. Es así que los lunáticos deciden rebelarse ante esta opresión. Y el personaje principal se llama Mike y precisamente es un ordenador que desarrolla una personalidad propia. Y hoy, en nuestra sección tenemos a Guti, que nos va a hablar de un libro.
Hola Guti, hoy tú nos vas a hablar de 2 libros, ¿no? Que podemos encontrar en la Paisaneta. Hola, de 2 libros que tenemos en la librería para hacer un poco de publicidad de lo que tenemos y que vendemos y que podéis adquirir allí en la librería de la asociación. El primer libro es El Talón de Hierro. Es una novela escrita por Jack London y publicada en 1908. Es una distopía, ya que el tema de hoy es la distopía, y el libro habla sobre un futuro indeseable para la sociedad en general. Pero a medida que vas leyendo la novela te das cuenta de que es más bien una profecía, porque es muy similar a la sociedad en la que vivimos, y eso da un poquito ahí de miedito, porque es que, vamos. El título Talón de Hierro es el nombre que el protagonista otorga al gobierno y al poder que sale en esta novela. La historia transcurre a finales del siglo XIX, que es curioso hablar del futuro en el siglo XIX. O sea, siempre se quedan como cortos en la ciencia ficción, ¿no? En las novelas, en las películas sobre el tiempo, siempre les coge luego el toro y queda un poquito raro cuando lees una novela y están en un pasado remoto y está hablando del futuro. La novela está escrita en primera persona por la viuda del protagonista, que es un revolucionario, y está a modo de memorias. Así resumidamente podría decir que es una historia de un país más bien, bueno, de Estados Unidos. Lo que pasa es que luego pues abarca lo que es toda la Tierra. Y te explica un poco cómo el capitalismo se va haciendo con todo el poder y convirtiéndose más bien en una dictadura. Y va intentando eliminando la democracia o haciendo una especie de democracia muy, muy light así para controlar a la gente, ¿no? Todo empezó con grandes corporaciones y empresas que se van uniendo, haciendo monopolios y haciéndose con servicios básicos y la industria. Servicios básicos como sanidad, correos, transporte, energía. Bueno, esto ya nos suena bastante actual, a privatización de servicios, etcétera. Así van creando una casta que acabará controlando el gobierno, que bueno, que viene a ser las corporaciones, y luego por ende la policía, el ejército, la justicia y bueno, que lo tienen todo bastante bien amarrado. Entonces la clase obrera solo le queda organizarse, hacer huelgas, protestar, luchar, y cuando empiezan a conseguir algo es cuando empiezan a hacer lo que es el talón de hierro al gobierno, pues a hacer una especie de juego sucio, artimañas contra la clase obrera, metiendo pues tipo espionaje, falsos atentados terroristas que atribuían a grupos socialistas, fake news, infiltrados, etc. Cabe destacar cómo compran a sindicalistas para controlar lo que son los sindicatos y así evitar huelgas y futuras revueltas. Y vamos, es una cosa que hoy en día también, como están los sindicatos, pues nos lo podemos imaginar. Todo esto es pues el contexto donde se mueve el protagonista y donde discurren sus relaciones personales, su día a día, sus aventuras, sus actos para acabar con el talón de hierro, ya que, como ya dije, estaba contado en primera persona. Y eso más o menos así sobre la novela. Quería recalcar sobre lo que es el escritor Jack London, porque para mí personalmente pues es un escritor es muy especial, porque en aquella época la mayoría de los escritores, por no decir casi todos, eran de clase alta, ¿no? Una vida acomodada, tenían bastante tiempo, tenían estudios, dinero. En cambio Jack London, pues que venía de una clase más bien pobre, y la mayor parte de su vida pues tuvo trabajos, cuando vas leyendo su biografía y tal, como marinero, como buscador de oro, pescador o operario de fábrica y bueno, estuvo vagabundo, estuvo en la cárcel
y bueno, así muy aventurero, ¿no? La gente lo conoce más por su etapa aventurera, pero vamos, no, aventurero por necesidad un poco también, ¿no? Entonces, por eso, lo que es para mí es sus narraciones son muy auténticas y tiene un punto de vista que otros escritores, pues solo podían imaginarlo, no lo habían vivido y no tenían esas experiencias. Esto sobre esta novela que tenemos en la librería. Y luego para terminar, quería recomendar otro libro que tenemos en la librería de la editorial Antipersona, que es Apuntes de ciencia ficción. Es un libro que, bueno, habla sobre películas y series, en su mayoría son distopías, pero es desde un punto de vista más crítico, ¿no? Crítico con la sociedad actual, y entonces merece mucho la pena porque es otro punto de vista diferente a otros libros sobre cine y sobre series. Bueno, suelo decir que, bueno, aparecen series como Blade Runner, Videodrome de David Cronenberg, Her, Langosta, y series así más actuales como Westworld y Black Mirror. Esta última nos la recomienda muy mucho nuestra compañera Eli. Y nada, sabéis que esos libros están en la librería y que podéis ir a echarles un vistazo, y si lo queréis comprar, pues ya sabéis dónde estemos cuando acabe todo esto. Muchas gracias. Gracias, Guti. Recuerdo, los libros son El talón de hierro y Apuntes de ciencia ficción. Vale. Bueno, pues ahora Eli nos va también a recomendar otros 2 libros. Sí, continuando con la lista de libros distópicos, que lastimosamente por ahora no tenemos en la librería, encontré 2 libros de mujeres, escritos por mujeres. Uno de ellos se llama Himno y ha sido escrito por Ayn Rand. En este libro, en Himno, no existen, las personas no tienen nombre ni sentido de lo que es la propiedad, ni existe la palabra yo. Todas las personas se comunican con la palabra nosotros. Entonces, aquí lo que presenta Rand, esta autora, es una sociedad totalitaria, donde es válido esclavizar a algunas personas por el bien de otras. A Rand se la conoce como una filósofa del capitalismo, y ella, además de Himno, ha escrito otro par de libros, que es uno es La virtud del egoísmo y el otro La rebelión de Atlas. Y obviamente no nos podemos olvidar de Margaret Atwood, que en el año 84 publicó El cuento de la criada. Se hizo una serie de televisión que creo que tiene 3 temporadas. Yo solo vi la primera, que me parece que está muy bien hecha y que cuenta exactamente lo que dice el libro. La segunda y la tercera me parece que ya no, que ya son una creación propia. Pero volviendo al libro, la historia que narra Margaret Atwood es sobre una sociedad conservadora y religiosa, o sea, teocrática, que a partir de la muerte del presidente de ese momento en los Estados Unidos, se asume un grupo religioso, asume el poder, y está decidido ahí que ciertas mujeres que son fértiles van a ser esclavizadas para parir a les hijes de las familias que no pueden concebir. Entonces, para ello, las esclavas, estas mujeres sometidas, ¿no?, esclavizadas, sobre ellas se ejerce un control sobre su ciclo de fertilidad y se realizan violaciones cada vez que tienen el periodo fértil. El marido de la casa, ¿no?, las viola en presencia de la esposa para fecundarlas y para que tengan hijos. Esta es una distopía, ¿por qué? Porque que construye un régimen político donde los hombres tienen el poder por un mandato divino que interpretan a partir de la Biblia, ¿no?, de determinados fragmentos de la Biblia. Y por ello les está permitido ejercer el poder sobre las mujeres, básicamente. Nosotras tenemos una sorpresa paisaneta con respecto al cuento de la criada, porque hemos elegido algunas páginas para relatarles parte de esta historia. Así que nada, eso es por ahora la cantidad de los libros distópicos que he encontrado para recomendar.
Radiorelato. Hay tiempo de sobra. Esta es una de las cosas para las que no estaba preparada. La cantidad de tiempo vacío. Los largos paréntesis de nada. El tiempo como un sonido blanco. Si al menos pudiera bordar, o tejer, o hacer algo con las manos. Quiero un cigarrillo. Recuerdo cuando visitaba las galerías de arte, recorriendo el siglo XIX, y la obsesión que tenían por los arenes. Montones de cuadros de arenes, mujeres gordas repantingadas en divanes, con turbantes en la cabeza, o tocados de terciopelo, abanicadas con colas de pavo real por un eunuco que montaba guardia en último plano. Estudios de cuerpos sedentarios, pintados por hombres que jamás habían estado allí. Se suponía que estos cuadros eran eróticos. A mí me lo parecían en aquellos tiempos, pero ahora comprendo cuál era su verdadero significado. Mostraban una alegría interrumpida, una espera, objetos que no se usaban. Eran cuadros que representaban el aburrimiento. Pero tal vez el aburrimiento es erótico, al menos para los hombres cuando proviene de las mujeres. Espero lavada, cepillada, alimentada, como un cerdo que se entrega como premio. En la década de los 80 inventaron pelotas para cerdos y se las daban a los cerdos que eran cebados en pocilgas. Eran pelotas grandes y de colores y los cerdos las hacían rodar ayudándose con el hocico. Los vendedores de cerdo decían que eso mejoraba el tono muscular. Los cerdos eran curiosos, les gustaba tener algo en que pensar. Eso lo leí en la introducción a la psicología. Eso y el capítulo sobre las ratas de laboratorio que se aplicaban a sí mismas descargas eléctricas, solo por hacer algo. Y el que hablaba de las palomas amaestradas para picotear un capullo que hacía parecer un grano de maíz. Estaban divididas en 3 grupos. El primero cogía un grano con cada picotazo. El segundo, 1 con cada 2 picotazos. Y el tercero lo hacía sin ton ni son. Cuando el encargado del experimento se llevaba el grano, el primer grupo se daba por vencido enseguida. El segundo grupo un poco más tarde. El tercer grupo nunca se daba por vencido. Se habrían picoteado a sí mismas hasta morir, antes que renunciar. ¿Quién sabe cuál era la causa? Me gustaría tener una de esas pelotas para cerdos. Me echo la alfombra trenzada. Siempre puedes entrenarte, decía tía Lidia. Varias sesiones al día, mientras estás inmersa en la rutina cotidiana. Los brazos a los lados, las rodillas flexionadas, levantas la pelvis y bajas la columna. Ahora hacia arriba y otra vez. Cuentas hasta 5 e inspiras. Aguantas el aire y lo sueltas. Lo hacíamos en lo que solía ser la sala de economía doméstica, ahora libre de lavadoras y secadoras, al unísono, tendidas en pequeñas esterillas japonesas, mientras sonaba una casete de Les Sylphides. Esto es lo que ahora resuena en mi mente, mientras subo, bajo y respiro. Detrás de mis ojos cerrados, unas etéreas bailarinas revoloteaban graciosamente entre árboles y agitan las piernas como si fueran las alas de un pájaro enjaulado. Por las tardes nos acostamos en nuestras camas, en el gimnasio, durante 1 hora, de 3 a 4. Decían que era el momento de descanso y meditación. En aquel entonces yo creía que lo hacían porque querían librarse de nosotras durante un rato, descansar de las clases. Y sé que fuera de las horas de servicio las tías se iban a la habitación de los profesores a tomar una taza de café, o lo que llamaban así, fuera lo que fuese. Pero ahora pienso que el descanso también era un entrenamiento. Nos estaban dando la oportunidad de acostumbrarnos a las horas en blanco. Una siestecita, la llamaba tía Lidia en su estilo remilgado.
Pero había algunas mujeres quemando libros. En realidad, ella estaba allí por esa razón, para ver a sus amigas. Me había mentido. Se suponía que el sábado me lo dedicaba a mí. Me aparté de ella enfurruñada, pero el fuego me obligó a retroceder. Entre las mujeres también había algunos hombres, y pude ver que en lugar de libros había revistas. Debían de haber echado gasolina, porque las llamas eran altas, y luego empezaron a tirar revistas que sacaban de unas cajas, solo unas pocas por vez. Algunos de ellos cantaban, se acercaron algunos curiosos. Tenían una expresión de felicidad, casi de éxtasis, cosas que logra el fuego. Incluso el rostro de mi madre, siempre pálido y delgado, se veía rubicundo y alegre, como el de una postal de Navidad. Había otra mujer, alta, con una mancha de hollín en la mejilla y un gorro de punto color naranja, la recuerdo. ¿Quieres tirar uno tú, cariño?, me preguntó. ¿Cuántos años tendría yo? Vamos a tirar todo esto a la basura, dijo riendo entre dientes. ¿Te parece bien?, le preguntó a mi madre. Si ella quiere, le respondió mi madre. Solía hablar de mí a los demás como si yo no la oyera. La mujer me entregó una de las revistas. En ella vi a una mujer bonita, sin ropa, colgada del cielo raso con una cadena atada a sus manos. La miré con mucho interés. No me asustó. Creía que se estaba columpiando, como hacía Tarzán con las lianas en la televisión. «No dejes que lo vea», dijo mi madre. «Vamos», me apremió, «tíralo rápido». Arrojé la revista a las llamas. El aire producido por el fuego hizo que se abriera. Se soltaron enormes copos de papel y salieron volando por encima de las llamas, llevándose las diferentes partes de los cuerpos femeninos y convirtiéndolos en negras cenizas ante mis ojos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Sé que perdí la noción del tiempo. Me debieron pinchar, me debieron de dar píldoras o algo así. No puedo haber perdido la noción del tiempo hasta ese extremo, sin ayuda. «Has tenido una conmoción», me dijeron. Me abrí paso en un mar de gritos y confusión, como la espuma que hierve. Recuerdo que me sentía bastante tranquila, recuerdo que gritaba, me parecía que gritaba, aunque solo debió haber sido un susurro. «¿Dónde está ella? ¿Qué habéis hecho con ella?» No había noche ni día, solo un parpadeo. Después de un tiempo, empecé a ver sillas y una cama, y más allá una ventana. «Ella está en buenas manos», me decían, «con gente que está sana. Tú no estás sana, pero quieres lo mejor para ella, ¿no es así?» Cuando dan las 2:30 estamos en sesión de testimonio. Aquí está tía Elena, además de tía Lidia, porque la sesión de testimonio es algo especial. Tía Elena es gorda. Una vez en Iowa dirigió una campaña para obtener licencias de vigilantes de peso. Se le dan bien las sesiones de testimonio. Le toca el turno a Janine, que cuenta cómo a los 14 años fue violada por una pandilla y tuvo un aborto. La semana pasada contó lo mismo, y parecía casi orgullosa de ello. Incluso podría no ser verdad. En las sesiones de testimonio es más seguro inventarse algo que decir que no tienes nada que revelar, aunque tratándose de Janine probablemente sea más o menos verdad. ¿Pero de quién fue la culpa?, pregunta tía Elena mientras levanta un dedo regordete. «La culpa es suya, suya, suya», cantamos al unísono. ¿Quién la arrastró a eso? Tía Elena sonríe, satisfecha de nosotras. «Fue ella, ella, ella». ¿Por qué Dios permitió que ocurriera semejante atrocidad? «Para darle una lección, para darle una lección, para darle una lección». La semana pasada, Janine rompió a llorar. Tía Elena la hizo arrodillar enfrente de la clase, con las manos a la espalda, para que todas pudiéramos ver su cara roja y su nariz goteante, y su pelo rubio pajizo, sus pestañas tan claras que parece que no las tuviera, como si se le hubieran quemado en un incendio, ojos quemados. Se la veía disgustada, débil, molesta, sucia y rosada, como un ratón recién nacido.
ninguna de nosotras querría verse así, jamás. Por un momento, y aunque sabíamos lo que iban a hacerle, la despreciamos. ¡Llorona, llorona, llorona! Y lo peor es que lo dijimos en serio. Yo solía tener un buen concepto de mí misma, pero en aquel momento no. Eso ocurrió la semana pasada. Esta semana Janine no espera que la insultemos. Fue culpa mía, solo mía. Yo los incité, me merecía el sufrimiento. Muy bien, Janine, dice la tía Lidia. Has dado el ejemplo. Antes de levantar la mano, tengo que esperar a que esto termine. A veces, si pides permiso en un momento inadecuado, te dicen que no. Y si realmente tienes que ir, puede ser terrible. Ayer Dolores mojó el suelo. Se la llevaron entre dos tías, cogiéndola por las axilas. No apareció para el paseo de la tarde, pero a la noche volvió a meterse en la cama. La oímos quejarse durante toda la noche. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Era el murmullo que corría de cama en cama. No lo sé. Y el hecho de no saber lo hace todavía peor. En el jardín, detrás de la casa, está la esposa del comandante, sentada en una silla que ha sacado de dentro. Serena Joy, qué nombre tan estúpido, como si fuera una de esas cosas que en otros tiempos se ponían en el pelo para estirarlo. Serena Joy, debía de decir en el frasco, que seguramente tenía grabada en la etiqueta la silueta de una cabeza femenina sobre un fondo ovalado de color rosa con bordes festoneados en dorado. Con todos los nombres que hay, ¿por qué eligió precisamente ese? ¿Por qué Serena Joy? Nunca fue su verdadero nombre, ni siquiera entonces. Su nombre verdadero era Pam. Lo leí en una reseña biográfica de una revista, mucho después de verla cantar los domingos por la mañana mientras mi madre dormía. En aquellos tiempos se merecía una reseña bibliográfica. Debía de aparecer en Time o Newsweek. Entonces ya no cantaba, hacía discursos y lo hacía bien. Hablaba de lo sagrado que era el hogar y de que las mujeres debían quedarse en casa. Ella no lo hacía, pero sí lo decía, y justificaba este fallo suyo argumentando que era un sacrificio que hacía por el bien de todos. Aproximadamente en esa época alguien intentó pegarle un tiro, pero no dio en el blanco. En cambio, mató a su secretaria, que estaba de pie exactamente detrás de ella. Otra persona instaló una bomba en su coche, pero explotó demasiado pronto. Aunque alguna gente decía que ella misma había puesto la bomba en su coche, para ganarse la simpatía del público. Así es como fueron empeorando las cosas. Luke y yo la mirábamos a veces en el último noticiario de la noche, en albornoz y gorro de dormir. Contemplábamos su pelo rociado de laca, su histeria, las lágrimas que aún hacía brotar cuando quería, y el maquillaje que le oscurecía las mejillas. En ese entonces llevaba más maquillaje. No resultaba divertida. Mejor dicho, a Luke le resultaba divertida. Yo solo fingía pensarlo. En realidad era un poco aterradora. De veras que lo era. Ya no hace más discursos, se ha vuelto muda. Se queda en su casa, aunque esto no parece sentarle bien. Qué furiosa debe de estar ahora que le han cogido la palabra. Está contemplando los tulipanes. Tiene el bastón en el suelo, a su lado. Está de perfil. Puedo verlo por la rápida mirada de reojo que le echo al pasar. Jamás la miraría fijamente. Ya no es una silueta perfecta de papel. Su rostro se está hundiendo sobre sí mismo y me hace pensar en esas ciudades construidas sobre ríos subterráneos, donde casas y calles enteras desaparecen durante la noche bajo repentinas ciénagas, o ciudades carboníferas que se hunden en sus propias minas. Algo así debe de haberle ocurrido a ella cuando vio el cariz que tomaban las cosas. No vuelve la cabeza, no reconoce en lo más mínimo mi presencia, aunque sabe que estoy allí. Sé que lo sabe. Su conocimiento es como un olor, algo que se vuelve agrio, como la leche de varios días. No es de los esposos de quienes tenéis que cuidaros, decía tía Lidia, sino de las esposas. Siempre debéis tratar de imaginaros lo que sienten.
Por supuesto, os ofenderán. Es natural. Intentad complacerlas. Tía Lidia creía que era muy buena compadeciendo a los demás. Intentad apiadaros de ellas, perdonadlas, porque no saben lo que hacen. Y volvía a mostrar esa temblorosa sonrisa de mendigo, elevando la mirada a través de sus gafas redondas con montura de acero, hacia la parte posterior del aula, como si el cielo raso pintado de verde se abriera y de él bajara Dios, montado en una nube de polvos faciales, de color rosa perlados, entre los cables y las tuberías. Debéis de comprender que son mujeres fracasadas. Han sido incapaces de... Acompañadme ahora a nuestra salita de poemas y conjuros. Hoy nos visita Mariano. Hola, me llamo Mariano J. Sánchez, hago poemas. Sería un poco pretencioso decir que soy poeta. También hago fotografía, también sería muy pretencioso decir que soy fotógrafo. Pero bueno, digamos que me gusta la poesía y la fotografía. Hoy os voy a contar que tuve la suerte de encontrar textos de un poeta un tanto particular, un tanto especial. Y esos poemas los recogí en un blog. Este poeta especial o particular no es humano, es un replicante. En concreto, el replicante Roy Batty. Entonces, este aspecto de Roy Batty como poeta no creo que sea muy conocido. Ya os digo que tenéis los poemas que yo recopilé de él en un blog que se llama poemasdeunreplicante.wordpress.com. Ahí podéis encontrar los poemas perdidos que yo recuperé del replicante Roy Batty. Entonces, para presentároslo, os voy a recitar un poema de Roy Batty. Tener en cuenta que es un replicante, por lo tanto, él nos trata a los humanos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un replicante. Se titula Alienígenas exiliados. Vuelvo a vuestra tierra, donde me creasteis, y veo bosque en merma, montañas horadadas, gorriones deprimidos, especies en extinción, incluso algunas que ni habéis clasificado, extinción de especies sin nombre científico. Vuelvo a vuestra tierra, el aire está más caliente, el agua más caliente, la atmósfera más contaminada. Vuelvo a vuestra tierra y vuestros planes son la supervivencia, la de vuestra especie, que decís sapiens. Leo informes de cómo saldréis de aquí, porque la tierra se muere, muy poco a poco, pero se muere. Yo sé bien a qué os enfrentáis. Radiación gamma que os hará mutar. Eso si no os mata. Viaje sin retorno. Exiliados espaciales. Alienígenas en planetas que no son el vuestro. Ningún planeta es vuestro. La Tierra
no es vuestra. Enfrentándoos a la ingravidez, divertida por unas horas, insoportable para la eternidad. Eso, si no os mata, con la idea de colonizar exoplanetas, esperando que la técnica os diga cómo adaptarlo a vuestra manera de respirar, a vuestra forma de caminar, a vuestra musculatura adaptada a G, a la fuerza G, a 1G. El exoplaneta ni os conoce ni tiene por qué ser amable con vosotros. Más bien intuye el sufrimiento que le viene encima. No habéis entendido nada. Los planetas no son para consumirlos. Bien, pues este es el poema de Roy Batty, de presentación de su aspecto o su mente creativa o poética. Espero que os haya gustado y si estáis interesados, pues ya os digo que podéis encontrar más poemas y más información sobre el tema en el blog poemasdeunreplicante.wordpress.com. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Mariano. Nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Aquí en La Paisaneta, no os olvidéis. Gracias. Gracias.